Reun, el hijo menor de la prestigiosa familia Sermón del continente de Drea, era un niño que debería haber vivido una vida pacífica y privilegiada, hasta que toda su familia fue destruida tras la misteriosa desaparición de su padre y sus hermanos mayores. Y cuando parecía que nada podía empeorar, la familia Paeton apareció, lo secuestró y puso fin a su vida mediante torturas sacadas de una auténtica pesadilla, gente encantadora, realmente. Pero la muerte no fue el final. Cuando Rion volvió a abrir los ojos, se encontraba en Adion, un campo de batalla infinito donde los dioses tratan las vidas humanas como juguetes. En ese matadero llamado mundo, Reun se alzó desde la nada hasta convertirse en el rey fantasma, dominando las artes de asesinos, nigromantes y espectros, desafiando incluso a los propios dioses. Por supuesto, murió otra vez, pero esta vez el pequeño juego de los dioses no funcionó. Despertó de nuevo en su cuerpo de 12 años, conservando cada habilidad, cada recuerdo y cada pizca de poder que había obtenido en Adion. Ahora, con el tiempo retrocedido y su fuerza intacta, se dispuso a reescribir el destino, proteger a la familia Sermón y convertir la realidad en su tablero personal de juego. Y lo primero en su lista era una sangrienta y calculada venganza contra la casa Phaeton, la misma familia que lo arruinó todo y lo mató la primera vez. Y ya que claramente hemos avanzado demasiado en sus días de gloria, retrocedamos al momento en que literalmente estaba siendo torturado hasta la muerte. Su cuerpo había sido abierto una y otra vez, las heridas aún humeaban, y las herramientas desechadas brillaban tenuemente junto a un cuenco de carne ardiente. Frente a él, el hombre de cabello blanco observaba con relajada diversión, hablando como si comentara una actuación. Lo levantó por la cabeza para examinarlo, los ojos inyectados en sangre del chico lo miraron con desafío, aun cuando su cuerpo temblaba. La sonrisa del hombre se ensanchó, entretenido por el contraste. El tormento continuó hasta que el grito del chico desgarró la cámara, la sangre salpicó la pared mientras el hombre observaba sin disminuir el ritmo, irritado solo por lo mucho que el chico se aferraba a la vida. El chico intentó suplicar, pero las palabras se deshicieron en su boca destrozada. El hombre se inclinó más cerca, intrigado únicamente por su terquedad. El chico logró forzar una súplica por la muerte, el hombre fingió no entender, burlándose de él por haber perdido la lengua. Reflexionó sobre extraer valor de alguien nacido con la sangre de los Sermón, aunque incluso esa novedad comenzaba a desvanecerse. Aún así, le ordenó que no muriera, afirmando que la casa Paeton todavía lo necesitaba. Un momento después se corrigió con una satisfacción retorcida, declarando que simplemente celebraba el tercer año desde que había aniquilado a la casa Sermón. El chico se desplomó hacia adelante, las cadenas tintineando mientras soportaba el peso de su propia sangre. La luz de la luna se filtraba por una estrecha ventana en lo alto, debajo de ella el chico colgaba inerte en sus ataduras, rodeado de charcos de sangre seca y de las herramientas que lo habían despedazado. El chico comprendió que habían pasado 3 años en esa oscuridad. El nombre de su casa caída ardía en silencio en sus pensamientos. La casa Sermón había cabalgado alguna vez al frente de los ejércitos de Drey, su estandarte atravesando los campos de batalla mientras repelían a los monstruos que brotaban sin fin desde la zona oscura. Entre las 5 grandes casas, Sermón se había alzado en la cima, conocida por su fuerza inigualable y su prestigio. Pero después de que su padre y sus hermanos mayores desaparecieran sin advertencia, la familia se derrumbó más rápido de lo que nadie esperaba. La casa Phaeton aprovechó el momento, atacando con precisión para terminar lo que la debilidad había comenzado. Su objetivo siempre fue el mismo, borrar a los Sermón y reclamar el don que corría por su linaje, la bendición que había permitido al clan mantenerse inquebrantable, el poder nacido de la sangre del dragón. Quienes heredaban esa sangre se convertían en archimagos a los 10 años y en maestros de la espada a los 15. Pero él nunca fue contado entre ellos. En cambio, llevaba la marca de la única anomalía que surgía una vez cada varios siglos, una maldición tejida en su linaje que despertaba solo en un niño, ligada al rey demonio Arcan, y él había sido el destinado a heredarla. Por esa marca, ni la espada ni la magia jamás le respondieron. En los rincones silenciosos de su infancia, había deseado haber nacido sin ella, había deseado una fuerza que nunca llegó. La sangre goteaba de su cuerpo mientras colgaba en la celda, y la verdad pesaba sobre él. Sin la maldición, la casa Paeton nunca los habría aplastado, sin ella, su clan no habría caído. Phaeton sonrió bajo la luz carmesí, girando la hoja en su mano mientras preparaba otra prueba. El chico sabía que, sin la maldición que lo frenaba, nunca habría sufrido los interminables experimentos del hombre, pero el pensamiento se desvaneció, ya no tenía fuerzas ni siquiera para resentir. Su cuerpo se hundió contra las cadenas, la respiración superficial y desvaneciéndose. Una certeza silenciosa se asentó en él, su vida terminaba allí. Por primera vez en años, sintió la promesa del descanso. Su visión se nubló, el mundo se atenuó mientras la conciencia se deslizaba, pero cuando abrió los ojos ya no estaba en la realidad. Se encontró en Adeon, un campo de batalla infinito y el patio de juegos de los dioses.
En ese lugar donde innumerables jugadores pierden la vida, Rion creció hasta convertirse en el Rey Fantasma, un jugador maestro que dominó todas las clases de asesino, nigromante e invocador, desafiando a los dioses en el campo de batalla. Relámpagos púrpura chisporrotearon sobre una forma monstruosa, su ojo ardiendo a través del vacío, más siluetas la siguieron, bestias y fantasmas nacidos de la maldición incrustada en su alma. Su presencia presionaba el reino, reuniéndose alrededor del chico moribundo que había llevado su sello desde el nacimiento, la oscuridad en sus ojos agitándose como una antigua maldición que despertaba otra vez. Los cuerpos chocaron en una tormenta de acero y furia, los gritos se mezclaron, su yo pasado se movía como un fantasma, devorado por la luz del fuego, blandiendo desesperadamente mientras los guerreros caían a su alrededor, tragados por una marea de sangre y polvo. Sobre ese recuerdo ardiente, una figura radiante brillaba como un falso ángel, el cabello dorado cayendo como luz fundida, el hombre miraba hacia abajo con diversión cruel, como si saboreara el colapso de una vida entera. Con una respiración silenciosa, el chico volvió a lanzarse, negándose a arrodillarse incluso cuando la oscuridad lo devoraba, su enemigo respondió con arrogancia serena, los dedos brillando con veneno divino. El poder estalló, la luz se quebró, y el mundo colapsó en un único golpe cegador, un infierno dorado floreció, devorando cielo y tierra por igual. Cuando el polvo se asentó, el supuesto ángel se alzó intacto, radiante y monstruoso a la vez, las llamas enroscándose a su alrededor como si lo adoraran. Extendió la mano, su voz resonando en el vacío como un decreto tallado en el destino, ofreció un deseo, no misericordia, sino un trato impregnado de odio. Entonces todo se quebró, una mano atravesó el oro cegador, la luz devoró su visión y el mundo se volteó como una página arrancada. Una voz lo llamó de regreso, frenética, joven, imposiblemente familiar, la oscuridad se desvaneció, reemplazada por la suave luz de una lámpara y los gritos desesperados de una chica. Joven amo, repetía, sacudiéndolo como si intentara arrancarlo de la muerte misma. Forzó los ojos a abrirse, el rostro de la doncella flotaba sobre él, ojos muy abiertos tras gafas temblorosas, el pánico derramándose en cada aliento. Algo lo golpeó con más fuerza que cualquier espada, ella parecía más joven, mucho más joven. De lo que debería. Ella lo regañó nerviosa, insistiendo en que se enfermaría, su voz oscilando entre la preocupación y la exasperación, arrastrándolo de vuelta a una vida que creía perdida. El chico la miró, el corazón latiendo con algo más frío que la confusión, no se suponía que se viera así, no ahora. Esa era la finca Sirwin, la mansión de antes de que todo se derrumbara, y su niñera, cuyo nombre era Collin, la que debería haber sido mayor, marcada por los años de penurias, estaba ante él intacta por el tiempo, temblando de preocupación. No puede ser, el pensamiento martilló en su mente. Presa del pánico exigió un espejo, ella corrió a buscarlo, tropezando con su propio aliento, demasiado sorprendida para cuestionar su urgencia. Cuando se sostuvo y vio su reflejo, un rostro mucho más joven le devolvió la mirada, su edad, su complexión, todo era como años atrás. Exigió la fecha, Collin respondió nerviosa, 7 de agosto del año 1892 del calendario de Drea. Un escalofrío lo recorrió, esa era la época en que tenía 12 años, el mismo año en que comenzó la tragedia. Las llamas del recuerdo parpadearon en sus ojos, recordó el momento en que la casa Sermón sintió por primera vez a un feitón. La figura dorada reapareció en su mente repitiendo la misma promesa, concedería el deseo del chico. Apretó el espejo intentando estabilizar sus pensamientos, realmente había regresado a ese punto en el tiempo. Se acercaron pasos, Collin se apartó cuando un hombre mayor entró, el mismo que recordaba de años después. El chico lo reconoció con una mirada dura, Alejandro, capitán de los caballeros servientes. Alejandro notó su palidez y le permitió descansar en lugar de entrenar. El chico lo observó con atención, ocultando el tumulto bajo una expresión serena. Collin volvió a inquietarse por él, pero antes de que continuara, él la interrumpió con una negativa tranquila. Collin se quedó inmóvil, sorprendida por la firmeza repentina en su voz. Alejandro estudió su expresión, pero el chico solo enderezó la postura e insistió en que estaba bien. Collin miró entre ambos insegura mientras él se levantaba de la cama y preguntaba cuál sería el entrenamiento del día. Alejandro dudó ante el repentino interés, la negativa del chico a descansar lo sorprendió más que cualquier enfermedad. Cuando finalmente respondió que sería espada larga y ejercicios de juego de pies, el chico se levantó con una calma inesperada, su tono tenía una certeza inusual, suficiente para que Alejandro se preguntara si realmente era el mismo joven amo que había criado. El chico afirmó con firmeza, nombrándose miembro de la casa Sermón sin la menor duda. Las palabras activaron el recuerdo de la figura dorada susurrando sobre conceder un deseo, y el chico se preguntó si ese extraño regreso al pasado estaba ligado a aquella promesa. Pero fuera cual fuera la causa, ya no le importaba, su oportunidad estaba allí. Decidió omitir los ejercicios, la maldición dentro de él se agitó y la sombra de su yo mayor pareció erguirse detrás, impulsándolo hacia adelante. Esta vez iría directamente a cazar monstruos, esa era la apertura que nunca antes había tenido, su oportunidad de cambiarlo todo.
La determinación se afiló en sus ojos, no desperdiciaría esto. Afuera, la luz del sol bañaba los terrenos de la finca cuando una ventana de estado dorada se formó ante él, mostraba sus escasas estadísticas, todas en su nivel más bajo. La maldición arcana aún se aferraba a él, sellando la magia y atrayendo bestias, tal como en su vida anterior. Aún así, el sistema respondió, la ventana apareció porque poseía un poder que nadie más en el continente tenía. Lo probó con concentración, confirmando que incluso en ese cuerpo revertido la habilidad permanecía intacta. Alejandro volvió a entrar informándole que el monstruo había sido traído. El chico cerró la ventana de estado y lo siguió. Entraron en el campo de entrenamiento cerrado, donde un goblin encadenado chillaba y se agitaba, sus ojos ardiendo con hambre feroz. En cuanto lo sintió, el goblin se lanzó con ira y hambre, cruzando la arena hacia el heredero de la casa Sermón, Reun Sermón. El polvo se levantó bajo sus pies mientras acortaba la distancia, pero Reun se mantuvo firme con la espada de madera en alto, mientras Alejandro y Collin observaban desde el borde del campo. El rostro de Collin se tensó alarmado, instando a Alejandro a detener la prueba de inmediato, le recordó que el chico siempre se desmayaba incluso tras un breve encuentro con un goblin. Alejandro permaneció en silencio, conflictuado, con los ojos fijos en la postura del muchacho. Reo sabía que ella no se equivocaba, hasta ayer, la simple visión de un monstruo lo habría dejado completamente paralizado. Pero esta vez estabilizó su respiración, había sobrevivido a horrores mucho peores, y un solo goblin ya no parecía una amenaza imposible. La maldición se agitó, una advertencia brilló ante él cuando el sistema reaccionó, la influencia de Arkan despertando dentro de su cuerpo. El miedo que lo había perseguido desde la infancia irrumpió violentamente, amplificado más allá de su fuerza natural, retorciendo una presión alrededor de su pecho. Por un momento, el terror familiar intentó arrastrarlo de nuevo a la impotencia de su vida anterior, un dolor punzante estalló detrás de sus ojos, y sombras se alzaron a su espalda, la silueta de algo monstruoso reflejando la maldición que había definido su destino. Se estabilizó, ahora lo comprendía, la maldición no solo suprimía la magia, sino que inyectaba miedo en sus nervios, convirtiendo a cualquier criatura de la oscuridad en una pesadilla. Incluso ese pánico era parte del legado de Arkan. Alejandro dio un paso al frente al percibir el aumento del miedo y declaró que la prueba había terminado, pero Reun apretó su agarre y se negó, no era suficiente. Se movió antes de que alguien pudiera detenerlo, lanzándose contra el goblin, que chilló y cargó también. Su juego de pies era tosco, pero su determinación permanecía firme, esta vez no era el niño débil de antes. Su oponente era solo un goblin, el peldaño más bajo del camino que planeaba recorrer. Forzó su miedo hacia abajo y se recordó la verdad, podía hacerlo, porque comparado con la aplastante presencia de la amenaza dorada que una vez enfrentó, ese miedo impulsado por la maldición parecía tenue. El chillido del goblin apenas lo rozó, ese recuerdo bastó para que la amenaza actual pareciera pequeña. La criatura se abalanzó, pero Rion avanzó cerrando la distancia, llamas del pasado parpadearon en su visión, tierra calcinada, sombras retorcidas, una figura dorada imponente cuya mirada había destrozado su determinación. Frente a eso, un goblin no significaba nada. Alzó su espada de madera y golpeó, el impacto fue limpio, enviando a la criatura tambaleándose hacia atrás. Collin y Alejandro se quedaron paralizados, atónitos por la fuerza repentina del chico. El rostro de Collin palideció, sus manos cubriendo su boca, Alejandro observó con silenciosa admiración. Una notificación apareció ante Rion, había atravesado la maldición, superando el peso que antes lo aplastaba. El grado de la maldición de Arkan descendió, su influencia debilitándose. Otro mensaje siguió, su miedo a los monstruos se disipó por completo. El Gaban tembló bajo su mirada, percibiendo un cambio que no entendía. Reun dio un paso adelante y pidió a Alejandro una espada real, su voz llevaba una certeza que silenció toda la arena. Collin expresó su preocupación en voz alta, pero Rion respondió solo con una sonrisa tranquila y afilada. Alejandro sintió una extraña mezcla de orgullo e incredulidad al darse cuenta de que algo dentro del chico había cambiado, creyó que Rion había cruzado un umbral que nunca antes había logrado. El goblin se encogió, las rodillas temblando, Reun se acercó sin vacilar. Las sombras del pasado aún se aferraban a él, pero ya no lo controlaban. Alzó la espada y, con un golpe limpio y decisivo, decapitó a la criatura, la sangre salpicó su mejilla, pero sus ojos permanecieron firmes. Alejandro lo observó con un leve temblor en el pecho, por primera vez en años, sintió algo cálido surgir dentro de él, esperanza para la decadente familia Sermón. Collin permanecía a su lado, con los ojos muy abiertos, mientras él le decía que observara con atención. La postura de Reun, su expresión, la espada ensangrentada a su costado, todo dejaba claro una cosa, el niño al que una vez protegió ahora parecía inconfundiblemente el próximo cabeza de la casa Sermón. Reun se alejó del cadáver del goblin, su sangre dejando un rastro tras él mientras se dirigía a la mansión. Más tarde, solo ante el lavabo, se arrojó agua fría al rostro, su reflejo le devolvió la mirada, cansado, tenso pero firme.
Reconoció que la ayuda del sistema funcionaba, había atravesado la maldición de Arkan y demostrado que el crecimiento era posible. Por primera vez, el peso en su pecho se había aligerado. Pero cuando abrió de nuevo la ventana de estado, frunció el ceño, su experiencia había aumentado, pero la ganancia era dolorosamente pequeña. A ese ritmo necesitaría masacrar miles, quizá decenas de miles de goblins para subir siquiera un nivel. El tiempo no lo permitiría, necesitaba avanzar más rápido. Imágenes cruzaron su mente, llamas, gritos y el destino arruinado que estaba por caer sobre la finca Sermón. Ese día se acercaba. Aún así, se aferró al hecho de que podía superar la maldición de Arkan, eso por sí solo significaba que no estaba indefenso. Apretó el puño frente a la ventana brillante, no podía desperdiciar esta oportunidad. La casa Sermón apenas se mantenía entre las grandes casas, habían pasado 2 años desde que su padre y sus hermanos mayores desaparecieron. Sus enemigos estaban callados por ahora, pero no duraría. Recordó sus rostros, las frías intrigas ocultas tras sonrisas educadas, el reloj avanzaba. Pero había confirmado al menos un camino para subir de nivel. Reun estabilizó su respiración, el tenue resplandor enroscándose alrededor de su puño mientras la determinación se endurecía en sus ojos. En ese silencio cargado decidió el siguiente paso, si la fuerza bruta funcionaba, entonces verificar el segundo método era inevitable. El gran salón se abrió ante él y Senna llegó como una tormenta hecha forma, su cabello carmesí caía sobre una presencia que no necesitaba presentación, el poder emanando de ella en oleadas, llamas susurrando a sus talones mientras descendía los escalones de mármol. La noticia de la casa del Goblin ya había llegado a sus oídos. Se acomodó en el sofá de terciopelo frente a él, la mirada afilada como una hoja fija en el chico al que una vez desestimó. Aún así, preguntó por qué la había llamado, si realmente era por entrenamiento mágico. En la mente de Rion los recuerdos se alinearon con claridad. Senna, capitana del núcleo mágico de la familia Sermón, archimaga del séptimo círculo, una de las pocas en el continente capaz de rivalizar incluso con Alejandro, una mujer envuelta en misterios que solo el cabeza de familia, su padre, parecía comprender. Su irritación se manifestó pronto, le recordó casi con desdén que la magia era distinta de la esgrima, que él no tenía talento, que abandonaron su entrenamiento mágico porque su cuerpo no podía sentir maná ni blandir una espada ni mostrar siquiera aptitud académica básica. Hablaba como si esos hechos estuvieran grabados en piedra. Pero Rion permaneció calmado, lo sabía todo, lo había vivido todo. La maldición de Arkan le había robado cada talento que debería haber tenido, hasta ayer. Se inclinó hacia adelante, la voz baja con desafío silencioso, preguntando qué haría ella si ahora pudiera sentir maná. Su máscara de confianza se resquebrajó al instante, el asombro cruzó su rostro, la taza sobre la mesa tembló, y Senna se levantó envuelta en llamas, su aura estallando por la sala, un infierno con forma de fénix arremolinándose tras ella como si estuviera lista para probarlo personalmente. Cuando lo examinó, creando una imagen formada de maná destinada a engañar a cualquiera por debajo de su nivel, él respondió sin vacilar, un dragón rojo, claro como el día. La conmoción recorrió a Senna, incluso admitió que había disfrazado deliberadamente el hechizo y aún así él lo vio. Él preguntó si estaba equivocado, su respuesta salió tensa, no. La confusión tiñó sus facciones mientras lo rodeaba, murmurando desde ayer, cómo podía haber cambiado tanto, incluso la maldición familiar no era algo que pudiera simplemente desechar. Lo presionó más, cómo la superaste, cómo de repente comprendes el maná, y por qué puedes ver a través de mis ilusiones. Él solo negó con la cabeza y admitió lo que necesitaba, aunque podía sentir el maná, no podía usar el método de refinamiento de maná de los Sermón, la única técnica necesaria para moldearlo dentro del cuerpo, la que todos los Sermón empleaban para crecer. Por eso la necesitaba. Su voz se volvió más grave, sus palabras más pesadas, refinar maná significaba abrir el cuerpo de una manera que lo exponía todo, salud, vida, alma. Si lo ayudaba, literalmente sostendría su vida en sus manos. Las llamas volvieron a enroscarse a su alrededor, advertencia y prueba a la vez, ¿estaba preparado para eso? Él la miró directamente a los ojos sin titubear, una leve sonrisa curvando sus labios, si hubiera querido matarlo, podría haberlo hecho en cualquier momento, él ni siquiera podía resistirse en su estado actual. Rion sabía que Senna era la única persona en quien podía confiar, incluso en su vida anterior, cuando la emboscada devoró la finca en llamas, ella había permanecido ante él. Recordaba el calor, los edificios colapsando y la forma en que derribaba enemigos aun cuando su propio cuerpo flaqueaba, el agotamiento de maná desgarraba sus venas y aún así se negó a caer. Lo protegió hasta el final. Ese recuerdo endureció su determinación. La llamó en voz baja, cuando ella se volvió, le dijo la verdad que nunca pronunció en su vida pasada, confiaba en ella más que en nadie. Las palabras la sorprendieron, un leve rubor asomó tras su máscara, pero no apartó la mirada. Poco después, Rion se arrodilló sobre el suelo pulido con el torso desnudo, los músculos tensos bajo el tenue resplandor del maná. Senna preparó el ritual, recordándole el dolor que estaba a punto de soportar, él asintió sin vacilar.
Ella comenzó, energía escarlata se desplegó a su alrededor como una llama viva, iluminando símbolos antiguos grabados en el aire. Era el método de refinamiento tierra azul, transmitido solo a los herederos directos, una técnica que moldeaba el maná bruto en el núcleo de la fuerza de un caballero mago. Antes solo le había enseñado la teoría, pero podía ejecutarlo con absoluta maestría. Rion observó sus movimientos en silencio, en su vida anterior también había entrenado bajo ese método, usándolo para elevar tanto su nivel como sus atributos físicos. Ahora comenzaría otra vez desde el principio. La voz de Senna cortó sus pensamientos, firme y estable, necesitaba concentrarse. Forzó su respiración a un ritmo constante, permitiendo que el calor del maná se filtrara por su piel. Senna colocó ambas manos en su espalda y una luz dorada se precipitó en él con fuerza implacable. Le advirtió que el dolor sería severo, que no debía gritar ni resistirse. Rion se preparó, ella le dijo que se detuviera si el dolor se volvía insoportable, su voz firme mientras la tormenta de maná se espesaba a su alrededor. Rion sintió la primera oleada desgarrarlo, cruda, abrasadora y lo bastante pesada como para sacudir sus huesos. El dolor se elevó bruscamente, arrastrando fragmentos de su pasado a la superficie, una habitación empapada en sangre, cadenas, un torturador de cabello blanco sonriendo entre la bruma de vísceras. Su cuerpo tembló, pero se negó a retroceder. Estabilizó su respiración y atravesó el recuerdo, había sobrevivido a cosas mucho peores antes de regresar a esta vida. El maná volvió a surgir y el flujo de Senna penetró más profundo. Rion apretó la mandíbula, el sudor corriendo por sus brazos, su determinación no vaciló. Le recordó, con voz áspera, que confiaba en ella más que en nadie, esa única verdad lo impulsó hacia adelante. Los ojos de Senna se suavizaron por un instante antes de reanudar el ritual. El refinamiento se intensificó, sus venas brillaron mientras colores mezclados de maná se retorcían violentamente en su interior. Senna guiaba la fuerza con ambas manos, pero la maldición respondió de inmediato, Rion la sintió encenderse dentro de él como una bestia encadenada despertando de golpe. El sistema parpadeó ante sus ojos, la maldición de Arkan se activó. El maná se dispersó, su cuerpo se sacudió bajo el impacto mientras el flujo se hacía añicos una y otra vez, cada vez que Senna vertía más maná en él, la maldición contraatacaba con más fuerza, destruyendo todo lo que ella construía, y grietas de luz dorada se abrieron paso a través de su piel, forzando respiraciones entrecortadas a salir de él, aún así, ella no retrocedió, lo había esperado. Su voz se mantuvo firme mientras aumentaba la fuerza. La maldición estalló repetidamente, notificaciones resonando en su mente con velocidad implacable. El maná se rompía, se retorcía y se dispersaba a través de su núcleo hasta que todo su cuerpo tembló. Rion se mantuvo erguido, negándose a colapsar, solo él podía ver los mensajes y solo él podía sentir cómo la maldición luchaba contra el maná de ella con la misma violencia. Senna se tensó detrás de él, apretando los dientes mientras intentaba moldear el flujo pese a que la maldición lo destrozaba. Él conocía claramente el resultado, ni siquiera la fuerza de una archimaga del séptimo círculo podía suprimir una maldición de nivel supremo. Pero no necesitaba el maná de ella para ganar, solo necesitaba usar el método que había dominado en Adion. Permitió que la maldición estallara libremente, dejando que la explosión se activara exactamente como quería. El maná se dispersó violentamente por su cuerpo, pero esta vez guió el caos hacia adentro, en el instante en que intentó escapar, forzó su alcance a permanecer atrapado dentro de su propio cuerpo. Engañaría a la maldición y se quedaría con cada fragmento de maná para sí. Su concentración se afiló, la energía dispersa giraba salvajemente, pero nada escapó al exterior. Senna lo observó con incredulidad mientras el maná desbocado permanecía sellado bajo su piel. La maldición se activó una y otra vez, imágenes destellaban en su mente con cada activación, y aún así continuó resistiendo, sosteniendo el maná como una red tensada sobre aguas furiosas. Las notificaciones se acumularon en su visión hasta volverse borrosas. El calor recorrió cada canal de su cuerpo, cada vía ardía como si metal fundido fluyera por sus venas. Su respiración se quebró por la intensidad, pero se negó a permitir que la maldición reclamara la victoria. Esto no lo rompería, había soportado dolores mucho peores. Sangre y batalla, recuerdos que surgían de las profundidades de su vida pasada, goblins, hojas brillando y un dragón azul rugiente que una vez había comandado. Su cuerpo se había derrumbado muchas veces antes, pero su mente jamás. Se recordó quién era en verdad, no era un noble indefenso, era el jugador maestro que una vez dominó a Adion. Su comprensión del maná no provenía de este mundo, estaba grabada en su alma mucho antes de despertar aquí. Su cuerpo podía ser débil, pero su alma recordaba cada regla, cada truco, cada senda que el maná podía tomar. Ese recuerdo despertó ahora como un instinto. Canalizó ese conocimiento, obligando al maná disperso a tomar forma. Sus músculos temblaron mientras la energía se reunía, en lugar de fragmentarse, la luz estalló desde su cuerpo, envolviéndolo en arcos dorados a medida que su control se estrechaba.
El nombre de Arkan resonó en la conciencia que se desvanecía de Rion como un clavo helado, un espectro esquelético se alzaba sobre él, su llama azul siseando mientras arrastraba sus garras por el aire. Bajo él, el monstruo de cabello dorado se burlaba, divertido, casi aburrido, afirmando que incluso el llamado dios de Adión no había sido nada para él. El cuerpo de Rion respondió antes que sus pensamientos, el maná estalló desde su núcleo en una violenta explosión de luz azul, resquebrajando la oscuridad. Abrió su postura, sus músculos quemados se tensaron mientras la oleada rugía a través de él. A la distancia, Senna tropezó hacia adelante, el asombro marcando su rostro, extendió la mano por instinto, pero la fuerza que emanaba de Rion la empujó hacia atrás. Entonces llegó la reacción, el calor desgarró sus nervios, su piel brilló dorada, luego púrpura, luego cruda. Se estrelló contra la pared y se deslizó hacia abajo mientras chispas amarillas saltaban de él como brasas agonizantes. Ella gritó su nombre con la voz temblorosa, pero apenas la oyó. El dolor creció hasta devorarlo todo, aunque un recuerdo más frío cortó más profundo, la habitación de hierro, las cadenas, la sangre empapando la piedra bajo su cuerpo, los cirujanos debatiendo si debían cortarle el brazo solo para probar la regeneración, la sugerencia casual de que quizá era un espécimen fallido que debían desechar. Comparado con eso, la agonía de hoy era casi gentil. Una hoja silbó, alguien gritó, un cuerpo cayó al suelo. La visión de Rion volvió a enfocarse justo a tiempo para ver a un captor enmascarado caer, abierto por un intruso repentino, otro fue abatido antes de siquiera alcanzar su arma. El pánico estalló en la mazmorra cuando los sobrevivientes comprendieron lo que ocurría. Cuando Reun recuperó la conciencia, no miraba a sus enemigos, miraba el cielo. El aire frío inundó sus pulmones, la luz de la luna pintaba el bosque de plata, el viento llevaba el tenue aroma de musgo y libertad. Parpadeó, sangrando y sin aliento, sin saber si aquello era alucinación o salvación. La figura ensangrentada que se alzaba sobre él tomó forma, la silueta destrozada de Alejandro, respiración irregular, carne desgarrada, manos temblorosas mientras le sostenía la mejilla para asegurarse de que estaba vivo. Reun no miró a través de la neblina, la incredulidad atravesando el dolor. Alejandro había venido por él, había atravesado el infierno para alcanzarlo. El anciano forzó una sonrisa débil y rota al arrodillarse, flechas sobresaliendo de su espalda como espinas crueles, susurrando una disculpa que había cargado demasiado tiempo. Lo atrajo hacia un abrazo tembloroso, sosteniéndolo como si intentara protegerlo del mundo entero, incluso mientras la sangre se acumulaba bajo ambos. Cada respiración parecía desgarrarlo, pero su agarre permanecía firme, protector, desesperado y resuelto. La visión de Rion vaciló, recuerdos mezclándose con el presente, la celda, los gritos, los experimentos, las noches sin esperanza en las que había suplicado que alguien viniera. Comparado con aquel tormento interminable, este dolor parecía trivial, porque ahora no estaba solo. Cuando finalmente despertó de nuevo, la luz del sol se filtraba por una ventana desconocida, cálida y suave, en contraste con la pesadilla revivida. El refinamiento había tenido éxito, pero el sueño lo arañaba, trayendo viejas heridas a la superficie, el alivio que debería haber sentido fue tragado por el peso del recuerdo. Aún así, se estabilizó, esa tragedia no se repetiría, no ahora que tenía el poder para evitarla. Pero ese poder debía permanecer oculto, especialmente de la hipervigilante familia Phaeton. Recordó su estandarte, el símbolo que se alzaba como una advertencia silenciosa, aún no era lo bastante fuerte para enfrentarlos y un solo paso en falso podría arrebatárselo todo otra vez. Cuando el amanecer dio paso a un nuevo día, Rion despertó con el frío peso de ese recuerdo, uno que deseaba olvidar pero llevaba como una marca. El refinamiento había sido un éxito, sí, pero el sueño había amargado la victoria, arrastrándolo de nuevo a la miseria de la mazmorra. Juró que no volvería a ocurrir, no mientras respirara, no con los medios que ahora poseía. Pero eso significaba secreto, significaba ocultar la verdad a Senna y a Alejandro incluso mientras permanecían junto a su cama con preocupación en sus rostros. Reun se sintió culpable, pero no podía cargarlos con su realidad, incluso si se la contara, ¿le creerían? ¿Le serviría de algo? Su sinceridad solo aumentó el peso en su pecho. Entonces llegó la prueba, Senna se acercó con su mirada aguda e inquebrantable, un hechizo de detección de maná floreciendo a su alrededor como fuego salvaje. El aire cambió, el calor aumentó mientras presionaba su mano luminosa contra él. Y cuando su magia tocó su piel, nada. La luz dorada que lo había inundado el día anterior había desaparecido, sofocada como si jamás hubiera existido. Sus ojos se abrieron con sorpresa, su voz se quebró, intentó de nuevo, con más fuerza, pero el resultado no cambió, su maná se había desvanecido sin dejar rastro. Su respiración se agitó, ayer era inconfundible, su cuerpo había latido con un maná tan denso que parecía tangible. Ahora era como sentir un vacío absoluto. Senna salió de la habitación apresuradamente, sacudida por un resultado que no podía explicar. Rion la observó irse sin reaccionar, llamándola solo una vez cuando las puertas se cerraron tras ella. Alejandro dio un paso adelante, intentando aliviar el peso del fracaso, asumió que el chico se sentía abatido.
Le recordó que la casa del Goblin había sido un éxito y que la esgrima siempre podía ser su camino si la magia le era negada. Su voz transmitía consuelo. Pero Rion solo ofreció una sonrisa cansada, afirmó que no podía repetir la hazaña, que el esfuerzo lo había drenado tanto que apenas pudo comer después. Incluso señaló el informe de Cena como prueba, interpretando el papel de un niño abrumado por sus propios límites. Alejandro pareció convencido, incluso conmovido, tragándose su preocupación con un suspiro tembloroso. El tiempo pasó, 2 meses se deslizaron bajo la nieve que caía y el calor que se desvanecía. La mansión cambió, el personal susurraba en los pasillos, Collin recorría las salas con la preocupación grabada en su rostro. Reun no había salido de su habitación, y la ausencia del cabeza de familia mantenía a la casa bajo tensión. Solo la señora trabajaba incansablemente para evitar que la casa Sermón colapsara bajo su propio peso, y hasta ella comenzaba a flaquear. Los sirvientes murmuraban en voz baja, preguntándose si el joven amo evitaba sus deberes o si su repentina muestra de talento no había sido más que un destello breve antes de apagarse. Algunos incluso afirmaban que los cambios drásticos presagiaban desgracia, que quizá estaba destinado a desvanecerse en lugar de ascender. Collin se irritaba ante esas palabras, defendiéndolo con convicción temblorosa, insistía en que Rion solo intentaba cumplir con las expectativas de todos, pero su voz se quebraba de miedo, porque ni siquiera ella comprendía del todo qué hacía tras esa puerta cerrada. Los sirvientes contaban que la noticia de su comportamiento se había extendido más allá de los muros de la casa Sermón, en todo el reino repetían su nombre, un título pronunciado con decepción más que con temor. Ya no lo veían como el joven heredero, sino como el sinvergüenza de una familia en decadencia. Collin intentó defenderlo, recordando que solo tenía 12 años, pero los sirvientes respondieron con lógica fría, las expectativas aumentaban a medida que la casa se debilitaba y su retiro solo magnificaba su frustración. Uno admitió que planeaba marcharse pronto y otros ya se preparaban para seguirlo. Cuando le preguntaron qué haría ella, Collin no tuvo respuesta. Mientras tanto, Rion observaba en silencio cómo el personal disminuía, incluso las comidas reflejaban la tensión, platos más simples, ingredientes más baratos, un sabor a colapso asentándose en su plato. Para él, eso confirmaba que las finanzas familiares estaban llegando exactamente al punto que deseaba, tal como lo había planeado. Pensó en la versión de sí mismo que habría intentado desesperadamente salvar la casa, desperdiciando lo poco que quedaba, pero el Reun moldeado por los recuerdos de Adión veía las cosas de otra manera. Esperó en silencio, dejando que toda esperanza mal colocada se agotara. Todos bajaron la guardia ante su supuesta debilidad, porque el momento de destrozarlo se acercaba. Sus pensamientos se deslizaron hacia la desaparición del cabeza de familia, luego hacia el hermano mayor y los magos que nunca regresaron, uno por uno, cada grupo de búsqueda se desvaneció hasta que no quedó nadie más que enviar. Los campos de entrenamiento, que antes resonaban con acero y gritos, quedaron en silencio, vacíos por la pérdida y el miedo. La casa Sermón se sostenía sobre piernas frágiles, pocos caballeros, menos sirvientes y ninguna fuerza para recuperarse. Incluso los vasallos de otros nobles, ansiosos por congraciarse con el próximo cabeza de familia, se tensaban ante el espectáculo del orden desmoronando, pero aún así la caída avanzaba más lento de lo que esperaba. Una familia rica, se recordó, podía pudrirse durante 3 generaciones antes de colapsar por completo. Si quería que la ruina llegara más rápido, debía presionar con más fuerza. Justo cuando planeaba sus siguientes pasos, la puerta se abrió de golpe con un estruendo que hizo caer el polvo. Collin irrumpió sin aliento, frenética, gritándole que se levantara. Era hora de entrenar, el capitán nocturno estaba esperando. Le agarró el brazo como si arrastrara un cadáver fuera de la cama. La mente de Rion iba un paso atrás de su cuerpo, todavía medio dormido, apenas procesando la urgencia de ella. Lo puso en pie con una fuerza nacida solo del pánico. Él parpadeó, ella hervía de furia, y por un momento ambos parecieron igualmente horrorizados por la situación. Entonces Collin lo soltó todo, su juramento alto y tembloroso, ella, que lo había criado, alimentado y cargado desde la infancia, jamás abandonaría la casa Sermón. Sus mejillas ardían con una devoción que quemaba más que la lealtad. Reun solo pudo mirarla, abrumado. Ella lo sacó por la puerta antes de que pudiera pensar, riendo nerviosamente por su propio arrebato. Momentos después apareció el capitán nocturno como un trueno, rugiendo su nombre, su paciencia claramente había muerto el año pasado. Corrigió el agarre de la espada del chico por lo que parecía la 1000ª vez, insistiendo en que la verdadera esgrima significaba imbuir cada golpe con maná, incluso si fallaba. Dijo que el maná, una vez sentido, era fácil de recuperar. El anciano aún no se rendía con él, y el peso de esa lealtad lo oprimía con una culpa silenciosa. Durante los meses anteriores, Rion había entrenado en secreto, haciendo el pino, controlando la respiración, sometiendo su cuerpo bajo la técnica conocida como dominación corporal, una habilidad letal de Adión utilizada para engañar el propio estado físico. Ahora la empleaba para un entrenamiento simple, temeroso de que alguien lo descubriera mejorando.
Un aura verde lo envolvía, fantasmal e inestable, su cuerpo parpadeaba entre formas mientras forzaba la activación de la habilidad. En su nivel actual era torpe y frágil, un movimiento brusco y la ilusión se rompía. Pero cada día traía resultados, la experiencia aumentaba, la resistencia aumentaba, la fuerza aumentaba. Recordando el entrenamiento de los meses previos, Rion se excusó diciendo que debía bañarse. Alejandro intentó detenerlo, pero Rion no escuchó. En el baño comprendió que el hechizo seguía siendo inestable, si lo usaba con descuido, la dominación destruiría su estado. Su ventana de estado reflejaba el progreso silencioso, Ryan Surman, nivel 3, estadísticas ascendiendo lentamente y de manera uniforme, un progreso bueno y constante. 3 meses de entrenamiento secreto finalmente daban frutos. Una vez que todas sus estadísticas alcanzaran los 20, podría comenzar el verdadero ascenso de nivel. Planeó su camino con cuidado, primero obtener la clase fantasma como hizo en Adión, luego elevar nigromante y asesino a rango alto. Esta vez moldearía su destino de forma distinta. Pero al caminar por el pasillo con una cesta de toallas, se detuvo. Alejandro estaba más adelante hablando con un desconocido, un visitante, un invitado. Entonces reconoció al hombre, Trino Hilder. Trino dio un paso al frente, su sonrisa pulida apenas ocultando la tensión. El gerente general hizo una leve reverencia, la capa rozando el suelo, mientras se dirigía a Rion con gracia ensayada, disculpándose por interrumpir el entrenamiento matutino. Rion aceptó el pergamino sin decir palabra, aunque el peso del mismo tensó ligeramente su expresión. La presencia de Trino allí no coincidía con los recuerdos de su vida pasada. Aún así, el momento tenía sentido, debía haber venido a entregar esa carta. La desenrolló lentamente, el pergamino crujió en el silencio. Una fecha familiar lo miró de vuelta, arrancándole un suspiro cansado. Ya era esa época otra vez. El mensaje era. Claro, una invitación al banquete de cumpleaños de Darren, segundo príncipe del reino, Cal Darren, el mismo evento que había marcado el inicio de la caída de la casa Sermón. La mandíbula de Reun se tensó mientras fragmentos de un futuro arruinado cruzaban su mente. Calendario de Drea, diciembre de 1892. Ese día, el día en que todo comenzó a derrumbarse. Apretó el pergamino, la determinación afilándose en su mirada. Esta vez no dejaría que las piezas se dispersaran, esta vez las colocaría él mismo. Una pieza final encajó en su mente, el detonante definitivo en la larga cadena de la ruina familiar, y ahora finalmente tenía el control. El mundo cambió, la luz de la mañana lo recibió cuando abrió los ojos sobre el asiento de un carruaje. El camino se extendía brillante y engañosamente tranquilo. Trino lo saludó con una sonrisa educada, señalándolo profundamente que había dormido desde la partida. Reun murmuró que era gracias a Collin, que se había preocupado por su vestimenta de viaje hasta tarde. Miró por la ventana y vio a Collin aún siguiéndolos con lágrimas, habiendo necesitado que la detuvieran para que no los acompañara del todo. Suspiró, comprendía su apego, pero el viaje de hoy no era uno al que pudiera unirse. Ni Alejandro ni Sena los acompañaban, solo Rion y Trino viajaban. Un repentino brote de monstruos cerca de la zona oscura había obligado a Alejandro a dirigirse a la frontera, mientras que Sena había sido convocada inesperadamente por Madame Sermón debido a la crisis. Así, Rion, con solo 12 años, viajaba a la capital real como representante de la casa Sermón. Trino intentó tranquilizarlo, insistiendo en que no había nada que temer, nadie en el reino de Deron se atrevería a tocar a un miembro directo de la línea Sermón. Rion contuvo una risa seca, esa confianza solo aplicaba a la familia Sermón del pasado. En años anteriores podían enviar a cualquier miembro del hogar a eventos reales sin problema, pero ahora, con la familia debilitada, incluso el cabeza debía asistir personalmente al cumpleaños de un príncipe. Su caída no dejaba espacio para el orgullo. Lo aceptó en silencio, después de todo, él había conducido las cosas hasta ese punto. Trino señaló la ciudad emergiendo en la distancia, la capital real, Dabarrón, se alzaba bajo el sol matutino. El carruaje avanzó por caminos limpios, campos amplios y el murmullo de un reino aún intacto. Pronto aparecieron torres blancas, el castillo se erguía impecable. Al cruzar la puerta, el personal formó filas ordenadas en una bienvenida formal. Un joven avanzó con elegancia ensayada, el segundo príncipe Cal Darren. Lo saludó cálidamente, dirigiéndose a ellos con el título que los Sermón habían ganado con sangre y deber. Trino devolvió la cortesía agradeciendo la hospitalidad. Reun siguió su ejemplo, aunque una idea cruzó su mente, hospitalidad, sabía mejor que confiar ciegamente en ella. Desde las puertas de la ciudad hasta el castillo sintió las miradas del reino sobre él, susurros tras ventanas abiertas, tonos cargados de curiosidad y lástima. Conectaron de inmediato al muchacho con la casa en declive. Caminó entre murmullos sin inmutarse, los rumores habían llegado a la capital tal como planeó. Rion Sermón, el delincuente sin esperanza. Incluso entre los nobles percibía la misma burla contenida tras sonrisas educadas. Leía cada expresión oculta con facilidad, cada una alimentando el camino que ya había trazado.
Todo continuaba exactamente como pretendía. Apartó los murmullos con una sonrisa brillante e inofensiva que ocultaba el cálculo frío bajo ella. Los nobles reaccionaron con confusión y lástima, susurrando tras las manos. Trino se cubrió el rostro avergonzado mientras algunas damas intercambiaban comentarios divertidos. Rion se preguntó cuánto tiempo más debería interpretar el papel que esperaban de él. Dentro del castillo, los caballeros de escolta se reunieron en una mesa pequeña suspirando sobre la sopa, comentando lo temprano que habían llegado. Recordaron que llegar antes debía ayudar a Reun a mezclarse con los jóvenes nobles, pero en cambio se había encerrado en su habitación desde que entraron. Uno murmuró que no había saludado adecuadamente a nadie al llegar, otro se quejó de que no había dado ni un paso fuera. El más joven rompió en llanto, lamentando que la celebración ya estuviera en marcha, comida, bebidas, mujeres, y su joven amo se negaba a moverse. Finalmente, la frustración llevó al capitán a enviar al más joven a persuadirlo. Lo encontró ya vestido, anunciando que el joven amo finalmente asistiría al banquete. Rion salió al pasillo con confianza tranquila, pidiendo que los caballeros lo acompañaran. En verdad, había pasado los últimos días perfeccionando su entrenamiento en privado, pinos ininterrumpidos, control de respiración, trabajo sutil de maná, movimientos pequeños ocultos tras puertas cerradas. Asistir al banquete sería simplemente el siguiente paso. Se detuvo en el balcón, dejando que la luz lo bañara mientras evaluaba su siguiente movimiento. Asistir no era solo para complacer a la escolta, tenía un propósito mayor que exigía mostrarse hoy. Un carruaje rodó hacia la gran finca de la capital, sus ruedas resonando sobre la piedra mientras un humo carmesí susurraba una advertencia: hoy llegaría alguien problemático. Dentro del salón, la voz del anunciador resonó bajo el techo dorado cuando los nobles se volvieron. El joven maestro Sun Fetan había entrado. Avanzó con elegancia ensayada, seguido por sirvientes uniformados, absorbiendo la admiración como si fuera su derecho de nacimiento. El mayordomo Truño lo saludó con cortesía nerviosa, susurrando que el príncipe Cao se sorprendería de que asistiera en persona. Sonrió ligeramente, fingiendo modestia mientras escaneaba la sala. Cuando preguntó por Rion Sermón, su sonrisa se tensó, ya sabía que el chico aún no estaba presente y eso le desagradó. Los susurros crecieron como humo, comentaban el talento de San, su sexto círculo a los 15, pero pronto el tono cambió, los sacrificios de su familia, su afán de exhibirse, insultos en territorio del reino oscuro, rumores de beber a los 11 y matar a un ciudadano a los 12. San los desestimó con un gesto elegante, asegurando que el culpable de tales rumores sería castigado. Entonces el salón cambió, la voz del anunciador tembló antes de proclamar más fuerte que antes: el dragón de Drea, Rion Sermón, estaba entrando. La luz irrumpió por las puertas y Rion avanzó sereno y compuesto, nada parecido a los rumores a los que San se había aferrado. Las pupilas de San se contrajeron al ver cómo la atención volvía a inundar la sala, y no hacia él. El nombre Sermón devoró la admiración del lugar sin esfuerzo. Rion caminó entre la multitud, arrancando murmullos de sorpresa, no parecía el presagio de ruina del que hablaban, más bien llevaba la dignidad familiar con naturalidad. La mandíbula de San se tensó mientras los celos arañaban su compostura, el resplandor en la presencia de Rion lo irritaba más que cualquier rumor. Incluso allí, el aire Sermón atraía cada mirada. Finalmente, Rion se acercó con una reverencia cortés, dirigiéndose a San por su nombre como a un igual, mencionando haber oído mucho sobre él por parte de Laitis, un nombre que ensombreció aún más el gesto de San. San forzó una sonrisa confiada, insistiendo en que también sabía mucho sobre Rion, antes de repetir el supuesto comentario de Laitis, que San Feitón era una persona muy extraña. Mencionó la academia, como la reputación de San se había extendido más rápido que sus propios pasos, incluso el breve caos que provocó en aquellos meses dejó una mancha imposible de borrar. La mandíbula de San se tensó. Rion siguió hablando casi con amabilidad, pero cada palabra abría viejas heridas, como San acosó a un compañero, atormentó a otro y arrinconó a una chica hasta hacerla llorar. Reun lo relató todo con facilidad casual, como si describiera el clima. El rostro de San pasó de la incomodidad a una furia temblorosa. Reun no retrocedió. Trina intervino para evitar que el conflicto escalara, mencionando que el joven maestro Reun tenía asuntos urgentes. Antes de irse, Rion añadió que el capitán alguna vez tuvo un mensaje para San, pero que lo había olvidado. San quedó inmóvil, humillado, su aura ardiendo con más intensidad. Reun se marchó sin mirar atrás, apenas una sonrisa burlona curvando sus labios. Fano Mansan estalló, escupiendo el nombre de Reun como veneno, la rabia cruda y fea lo sacudía hasta hacerlo temblar. Reun observó desde las sombras, su expresión tornándose más oscura y afilada, complacida. Invitaba en silencio a San a enfurecerse más, a dejar que la ira floreciera y lo consumiera, porque esa furia no era una amenaza sino una herramienta, una semilla para su plan. Bajo un cielo nocturno magullado de azul, el recuerdo explotó como hielo sobre el suelo. El nombre de Rion salió de la boca de San como una maldición, pronunciado con la exasperación afilada por años de irritación.
Su mente se detuvo en Rion, el muchacho cuya reputación perseguía cada pasillo de la academia. Ras, el hermano de Rion, ya conocía la verdad. San nunca abandonó la academia por decisión propia, fue expulsado en silencio, sofocado bajo la influencia de los Phaeton. Aunque los altos cargos enterraron el escándalo, la historia se le pegó como humo. Y cuando Rion mencionó la rodilla, la lesión humillante que San juró que jamás se volvería a mencionar, el hombre se congeló. El recuerdo volvió cuando la voz de Ras cortó el aire declarando que San había cruzado una línea imperdonable. San balbuceó excusas, insistiendo en que no sabía que la chica era amante de Ras, que solo la había tratado con cortesía por provenir de una familia poderosa. Ras lo miró con frialdad de acero, recordándole que antes que títulos era un estudiante y había usado magia para atormentar a una chica. La exigencia final fue más dura que cualquier hechizo, arrodillarse y suplicar perdón o enfrentar la muerte sin protección noble. La compostura de San se quebró, su orgullo se desmoronó y terminó de rodillas, humillado, mientras Ras y la chica temblorosa lo miraban entre destellos mágicos. San apartó esos recuerdos, intentando convencerse de que el plan no podía detenerse. Reun era solo una pieza, el verdadero objetivo era el hermano menor de Ras, la variable que aún pretendía silenciar. Pero no podía ignorar que Rion lo había empujado hacia un destino terrible. Un encapuchado lo guió por el corredor del palacio y le ordenó entrar. San obedeció, resentimiento ardiendo en su pecho, hasta que se congeló. La convocatoria de medianoche había atraído a alguien mucho más pesado que los conspiradores habituales. Allí estaba Truño Hilda, mayordomo jefe de la casa Sermón. Afuera, la noche se profundizaba mientras el carruaje Sermón avanzaba bajo la luna llena. Dentro, Rion descansaba con expresión serena, satisfecho de que todo en el banquete hubiera salido según lo previsto. Había dejado atrás su vieja reputación y asumido la imagen de heredero disciplinado mientras San mordía el anzuelo. Truño llegó ante él, elogiando su actuación digna y diciendo que había restaurado una chispa de esperanza para la casa Sermón. Rion aceptó el cumplido, aunque admitió haber creado conflicto con los Phaeton en vez de alianzas. Truño restó importancia, ver a Rion confrontar a San había sido inesperadamente satisfactorio. Entonces la expresión de Rion se volvió afilada, un gesto suyo encendió poder alrededor, alarmando a Truño. El mayordomo retrocedió cuando los sellos insonoros del carruaje se activaron. Rion lo miró sin titubeos y preguntó por qué había ajustado el aislamiento. Repitió las palabras de Truño sobre la chispa de esperanza y endureció el tono. Si realmente creía que la casa Sermón tenía futuro, no debería haberla traicionado. La compostura de Truño se resquebrajó, exigió saber cuánto sabía Rion. Este no respondió directamente, admitió que quizá actuó por necesidad y por eso le ofrecía una oportunidad. Le pidió escuchar con atención y juzgar por sí mismo. Bajo la luna brillante, la tensión creció mientras Rion exponía su plan en voz baja. Truño quedó atónito, las palabras se asentaron en el carruaje como una hoja apoyada en la garganta. Rion se reclinó con calma aterradora. El rostro de Truño se deformó entre miedo y culpa, preguntó cómo el joven maestro había orquestado todo y cómo podía pensar algo tan temerario. Rion no elevó la voz, no lo necesitaba. Truño repitió joven maestro hasta que su resistencia se rompió y cayó en una admiración temblorosa. Rion sonrió levemente, viendo la elección tomada. Luego señaló que ya habían cruzado el camino real. Un escalofrío recorrió a Truño, esa sonrisa no era amable, era cruel, impregnada de intención asesina. De pronto el carruaje se sacudió, una rueda se quebró, los caballos se alteraron, los escoltas gritaron. Flechas de luz rasgaron la oscuridad, alguien gritó emboscada. Las barreras se alzaron como cúpulas doradas mientras los magos respondían, pero el siguiente ataque fue más feroz. El carruaje tembló y, en un destello, el joven maestro desapareció. Desde lo alto de un caballo oscuro, Truño avanzó, el cuerpo de Reun flotaba suspendido, envuelto en magia, distorsiones sensoriales y anomalías físicas acumulándose como preparación para algo inimaginable. Abrió los ojos con calma, habían lanzado más hechizos de los necesarios y los guardias estarían en caos. Recordó su vida pasada, la búsqueda frenética, el colapso familiar tras su secuestro. Ahora veía oportunidad en el caos, un incidente que podía reconfigurar y convertir en arma. Explicó a Truño que este ataque podía marcar el fin de Sermón o el inicio de su renacimiento, los nobles temían su ascenso y se unirían para aplastarlos, por eso sembró rumores para bajar su guardia. Los Phaeton habían mordido el anzuelo enviando asesinos. Sonrió con los ojos rojizos brillando, si la hostilidad era inevitable, la usaría. Cuando el último hechizo anómalo se rompió, todo estaba calculado. Truño temblaba cargando a Rion, murmurando disculpas, pero Rion le ordenó seguir el plan. Dentro del cuerpo del muchacho, el maná contenido estalló, luz verde lo envolvió mientras los efectos anómalos se rompían y todas sus estadísticas alcanzaban el umbral, desbloqueando un nuevo sentido. Rion aceptó el cambio sin sorpresa, la primera condición de crecimiento se había cumplido. Bajo las ruinas iluminadas por la luna, figuras encapuchadas esperaban.
San se acercó a caballo, satisfecho con la captura, alabando a sus subordinados y sorprendiéndose de que Truño Gilda acudiera en persona sosteniendo a Rion. Con la cabeza inclinada, Truño soportó en silencio mientras San lo llamaba traidor y perro que mordía a su amo. Luego apareció el pergamino, la prueba de que había intercambiado información obtenida de la red de inteligencia de la familia Asan, famosa por su precisión y secreto.